Buenas tardes, nuevamente los saludo a nombre del licenciado René Castellano Holguín, director y fundador de revista Lex Informa. Me presento, soy Alicia Cruz, por ausencia del director de este medio informativo. En esta ocasión vamos a presentar y dar la bienvenida al doctor Rubén Darío Merchant Ubaldo. Él es escritor de libros, articulista, tallerista, conferencista y congresista nacional e internacional. Nos viene a hablar sobre el plan de acción Complaints para empresas y organizaciones. Voy a leer un poquito de su semblanza y ahorita le cedo el uso de la voz, doctor. Tiene licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Penal, maestría en Derecho Civil y maestría en Alta Dirección Empresarial, doctorado en Derecho, doctorado en Alta Dirección Estratégica Internacional y postdoctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas en curso. Entre los libros que ha escrito podemos encontrar propuestas legislativas, crítica a la legislación mexicana, hacia una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los abogados más famosos de México y el mundo, las injusticias en el proceso de Cristo y otros datos secretos, adecuación jurídica emergente, teoría de imprevisión y tópica jurídica, un nuevo paradigma en el mundo del derecho, la solución de conflictos y el arte de negociar. Además es conferencista nacional e internacional, como se los había mencionado al inicio. Muchas gracias, bienvenido, doctor. Muchas gracias y pues nuevamente es muy agradecido también con Lex Informa. Creo que ya cuentan con su primer aniversario, según estuve viendo en las redes sociales. También al licenciado René Castellano Holguín, el fundador de tan importante revista y que ha sido muy importante también toda la labor que está haciendo con todas estas actividades donde se tocan temas, pues desde luego, vanguardistas. Pues el tema que hoy nos trae a colación es denominado Plan de Acción Compliance, muy útil para las empresas y para las organizaciones. Curiosamente, a lo mejor pensarán que el tema es eminentemente empresarial y desde luego que tiene muchas aristas. Parte de ello tiene que ver la parte jurídica, la parte ética, pero quiero que con esto vean cómo podemos nosotros adentrarnos a este tema tan importante. Para su aplicación es un tema novedoso, es un tema que ya tiene pues, un antecedente, sobre todo en el mundo anglosajón y en donde en Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de sanear a las empresas, de que las empresas cumplan, bueno, idearon un modelo, me parece muy asertivo, que se llama modelo compliance. Y el modelo compliance, pues, ya tiene un efecto en Europa, ya tiene un efecto en Latinoamérica, de tal suerte que la mayoría de los países ya han adoptado este tipo de modelo para poder considerar sanear también a las empresas. Pero bueno, vamos a proyectar un material que traigo para ustedes. Permítanme. Yo espero que ya le estén viendo. Yo también consideré nombrarlo como compliance legal y desde luego partiendo de algunos casos prácticos. No obstante, el tema central de esta plática, de esta conferencia, es plan de acción compliance, porque al final yo traigo un modelo, yo traigo una propuesta de... Bueno, el plan compliance legal, partimos de esta mentalidad compliance y vean en la pantalla dice, cuidar el presente y pensar en el futuro. Ya me hicieron favor de presentarme y ahora me voy a ir a los casos torales para que vayan viendo cómo podemos aplicar esto. En el caso número 1 tenemos un caso fiscal. Un ejemplo, los directivos de una empresa encomiendan al contador de la misma realizar algunas gestiones fiscales ante Hacienda. Sin embargo, suele suceder que dicho profesionista, aprovechándose de la situación, evade pagar impuestos. Y también, ¿por qué no?, presenta documentación apócrifa o falsa y o alterada. Y todo esto lo hace a nombre de la
empresa. Aquí dense cuenta en este ejemplo, es un tema fiscal y los directivos pues no incurrieron en alguna ilicitud, sino le encomendaron al administrador o al contador de la empresa cumplir con una obligación, pero este profesionista pues es el que provoca el evadir pagar los impuestos y eso es un delito. Aquí en estos casos son muy frecuentes en las organizaciones, en la iniciativa privada, desde luego, y que cuando se abre un proceso, una investigación, pues van a citar tanto a los directivos como a los administradores para deslindar un tipo de responsabilidad. En un caso número 2, miren, en un caso ambiental, ejemplo, una empresa dedicada al manejo de productos químicos vierte líquidos tóxicos en un río el cual abastece de agua a una población cercana. Con el tiempo, pues la gente empieza a enfermar o empieza a morir producto de estas acciones del personal de la empresa. Aquí dense cuenta que es un caso aislado. Recuerdo muy bien y fue mediado donde una empresa y afectaron a una comunidad. Se hicieron las investigaciones que sí hubo un fincamiento de responsabilidad y también, ¿por qué no?, alcanzó a la empresa a imponer sanciones de índole pues administrativo, como pueden ser multas, como pueden ser también el cierre de la empresa o la clausura, etcétera. Aquí vemos entonces un caso número 2 de una empresa en el aspecto ambiental que puede ser sujeta o es susceptible de que incurra en una responsabilidad. Pero no únicamente la empresa, sino obviamente el personal de la misma. Vamos al caso número 3. Un caso en materia de salud y ahora con el tema de la pandemia, bueno, fueron muy frecuentes. Pero consideramos que una empresa hospitalaria de especialidades le renta un espacio físico a los médicos para realizar atención médica y quirúrgica y obviamente a diversos pacientes. Esto es muy frecuente, esto es del día a día. Sin embargo, esta empresa hospitalaria o en este caso el personal propiamente dicho, el personal profesional de la salud, es demandado civilmente. ¿Por qué? Por una negligencia médica, donde puede haber una responsabilidad solidaria tanto de la empresa como de los en este caso, trabajadores o empleados o profesionales de la salud, que pueden ser médicos, que pueden ser enfermeras. Sin embargo, hay una teoría que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que me llama mucho la atención, que se llama teoría del riesgo aparente, donde a lo mejor el profesional de la salud tal vez se puede considerar que asume toda la responsabilidad y la empresa hospitalaria que le renta las instalaciones, pues tal vez ella puede decir, no, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, yo únicamente le renté el espacio. Bueno, bajo la teoría de la responsabilidad aparente o del riesgo aparente, pues ahí hay una responsabilidad solidaria, tanto de la empresa como del profesional de la salud. Son casos que también pueden ser mediáticos. Cuando hablo de mediáticos es que aparezcan en las redes sociales, que aparezcan en algún medio de comunicación. Entonces, lo que cuidan también las empresas, y aquí me adelanto con el modelo compliance que vamos a ver ya a detalle, es la imagen de la empresa. O sea, es el mayor tesoro de una empresa o de una organización, el cuidar su reputación, el cuidar su imagen, y el compliance le va a ayudar a lograrlo, o por lo menos a disminuir el riesgo donde se pueda ver afectada la empresa. Bien, ese es el caso número 3. Y hay un caso número 4, también son muy frecuentes. Y por ejemplo, es en materia de seguridad social. Una empresa se registra legalmente ante el IMSS
sin embargo, afilia de manera fraudulenta a trabajadores. ¿Para qué? Para que perciban las prestaciones tanto en dinero como en especie. Además de pagar una cuota a la empresa que los afilió como asegurados. Estos casos se llaman delitos de defraudación. Son muy recurrentes. Aquí por eso puse como caso número 4 y como último de los que traigo ahorita, es de que esta empresa no le va a interesar el adoptar un modelo compliance, un modelo de cumplimiento, un modelo de prevención de riesgos, no, porque su fin o nació con un fin ilícito, es decir, con un fin de cometer delitos. Entonces, el modelo compliance, para que entiendan, no es para empresas dedicadas a cometer delitos, no, es para aquellas empresas que tengan la intención de prevenir riesgos, de que haya mayor control dentro de su organización. Entonces el plan compliance les va a ayudar a minimizar esos riesgos, pero es importante, entiendan, por ejemplo, en este último caso, que no aplica el modelo compliance en este tipo de empresas. Bien, con estos 4 ejemplos vamos abriendo el abanico de oportunidades que tiene el modelo compliance. Pero bueno, ¿qué es el compliance legal? Y hasta, miren, hice un desglose de todos los elementos que componen el compliance legal. Es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptada por las organizaciones. Cuando hablo de las organizaciones me puedo referir a la iniciativa privada, a las empresas como Telcel, como Telmex, como Bodega Aurrerá, etcétera. Organizaciones pueden ser grandes o pueden ser pymes, también entran dentro de ese rubro. O cuando hablo de organizaciones, pueden ser una asociación civil. Entonces, el compliance legal es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Identificar y clasificar los riesgos, tanto operativos como legales, a los que se enfrenta la organización. Y ya una vez que detecte y clasifique esos riesgos operativos legales, va entonces a establecer mecanismos internos ¿de qué? De prevención, de gestión, de control y de reacción frente a todos estos problemas que pueda tener la empresa en el presente o en el futuro. De hecho, hay una organización internacional que es el World Compliance Association, donde acoge mucho este tipo de temas. De hecho, ya establece hasta políticas, se establece normatividad internacional en el tema del compliance legal. Bueno, también otro aspecto, otro concepto del compliance legal es identificar, asesorar, alertar, monitorear y reportar los riesgos de cumplimiento de las organizaciones. Es decir, el riesgo, fíjense, el riesgo que puede tener una empresa de recibir sanciones por incumplimiento legal o regulatorio. Miren, por ejemplo, hace rato les ponía el caso de una empresa en materia ambiental. Las multas en materia ambiental, en materia sanitaria, son millonarias, no son de 100,000 pesos mexicanos, no, son millonarias. Entonces lo que hace el compliance es pues el que pueda disminuir esos riesgos por incumplimientos legales o regulatorios. También esto se puede ver mermado en el aspecto financiero de la empresa. Si paga una multa millonaria, pues eso le va a afectar en sus finanzas y peor aún en su reputación por las fallas de cumplimiento a las leyes aplicables. ¿Y cuáles leyes aplicables? Bueno, las que establece el Estado, las que establece el gobierno. Yo en algún momento también les hablaba de una empresa hospitalaria que
obligaciones legales tiene una empresa hospitalaria o qué instituciones están alrededor de una empresa hospitalaria, pues se me ocurre la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría Federal del Consumidor, Protección Civil, la COFEPRIS también. O sea, hay infinidad de áreas, obligaciones legales, normatividad que tiene que cumplir esa empresa para que no se le vaya a fincar alguna responsabilidad. Y desde luego, también la empresa tiene que establecer códigos de conducta y estándares de buenas prácticas. Para que me entiendan también, el compliance legal tiene dos enfoques. Uno, desde el punto de vista normativo, y otro desde el punto de vista ético. Entonces, son los dos frentes o los dos enfoques que tiene el compliance, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista ético, que es el que vamos nosotros a analizar. Bueno, ¿qué aspectos comprende el compliance? Mira, a grosso modo, y hace rato te mencioné algunos, es un sistema de gestión de cumplimiento. ¿Por qué de gestión de cumplimiento? Porque le va a ayudar a las empresas a conocer sus procesos, a conocer su organigrama, a conocer cómo está trabajando para ver si está cumpliendo. Es decir, se tiene que lograr una radiografía de la empresa para ver si está cumpliendo con toda su gestión de procesos. También establece el modelo compliance un programa de integridad. Y el programa de integridad es que se conduzca, insisto, con ética, ¿no? Importante que una empresa se conduzca con ética, es parte de la filosofía de la empresa. También que sea transparente. Y miren, dicen, bueno, ¿y en qué le va a ayudar a una empresa a ser ética o a ser transparente? Pues puede generar confianza con los clientes, puede generar confianza con los proveedores para que le den crédito a la empresa, o puede generar confianza, si es ética o transparente una empresa, con el gobierno en el sentido de que participe en una licitación pública. Entonces vemos cómo hay diversas bondades que el modelo compliance le puede beneficiar a la empresa. A prevenir riesgos, ya lo dije. También la revisión y el cumplimiento normativo. Y hablo desde la normatividad interna de la misma empresa como de la normatividad externa. Es decir, cómo está cumpliendo afuera, cómo está cumpliendo esa normatividad establecida por el Estado. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera no tenga alguna responsabilidad. Y ya lo dije, evita una responsabilidad jurídica, y esa responsabilidad jurídica puede ser de índole administrativo, puede ser de índole fiscal, puede ser de índole laboral, puede ser de índole penal, puede ser de índole civil. O sea, hay diversos tipos de responsabilidad que una empresa puede ser sujeta a una investigación y desde luego a una sanción. También el modelo compliance le va a ayudar a la empresa a manejar la crisis. Miren, hay momentos que atraviesan las empresas y que son, ya lo dije, mediáticos. Un ejemplo, no sé si se acuerdan de La Costeña, una empresa dedicada a la producción de chiles, una empresa mexicana. La Costeña en algún momento tuvo un problema mediático donde un trabajador se grabó con otro orinando la producción de chiles propiamente, ¿no? Eso se hizo viral, se subió a redes sociales y esa conducta, esa acción, pues le afectó a la imagen de la empresa, ¿no? Los consumidores, bueno, pues empezaron a hacer hasta memes, comentarios, la empresa o los directivos vieron que esta situación ya les estaba generando un problema, una crisis,
y tuvo que establecerse un plan de manejo de crisis, donde dentro del plan, pues es de que la empresa reconozca que hubo errores por parte de los trabajadores y también que iban a tomar medidas, y entre esas medidas es aplicar sanciones. Entonces el modelo compliance también les va a ayudar a los directivos a manejar las crisis. Y el tesoro más preciado, y te lo comenté hace un momento, de una empresa es mantener la reputación o mantener su imagen. ¿Por qué? Pues porque de eso viven las empresas. Bien, ¿dónde surge compliance? Bueno, tiene su origen curiosamente en dos vertientes. Uno, algunos doctrinarios, algunos investigadores consideran que tiene un origen en la medicina, donde significaba o significa asumir debidamente una terapia. Si bien es cierto, esta palabra o este modelo compliance, ¿no?, tiene una larga tradición en países anglosajones, pues se habla desde los años 70, imagínate. Recientemente ha adquirido fuerte presencia en sociedades como en Latinoamérica, ¿no?, por ejemplo, y especialmente, bueno, pues en el mundo del derecho. Cuando se habla del compliance, curiosamente cuando llega a México, llega como el compliance penal, que algunos penalistas, y ya me voy a adelantar un poco, consideraban que era algo irrisorio, que era algo poco probable que se le fincara una responsabilidad penal a una empresa. Sin embargo, no vieron el trasfondo de lo que representaba el compliance, de tal suerte que el compliance ha migrado, ¿no?, al derecho a tal grado que se llama modelo compliance legal o también compliance empresarial. También algunos investigadores consideran que el compliance tiene su origen en el sistema financiero o bursátil norteamericano, propiamente dicho. ¿Para qué? Para sanear a las empresas. Yo te lo comenté hace un momento, que finalmente yo adopto más este último criterio que el que provenga de la medicina. ¿Por qué? Porque en los años 70 se dio mucho el tema de que el gobierno quería que las empresas se sanearan, quería que las empresas cumplieran con sus obligaciones. ¿Y cómo lograría eso el gobierno en Estados Unidos en aquel tiempo? Bueno, pues adoptando este modelo compliance, que se me hace la verdad un modelo muy bueno. Quien lo inventó, créanme que tuvo la paciencia, tuvo la dedicación para cuidar todos los detalles que tenía el modelo compliance y que ya es una tendencia a nivel internacional. ¿Qué países ya implementaron el compliance legal? Mira, Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Canadá, Japón, Australia, Bélgica, Francia, Suiza y España. Latinoamérica, discúlpame que lo diga, pero creo que todavía nos falta mucho el conocer el modelo compliance legal para estar al nivel de esos países que ya le están trayendo muchos resultados positivos. España ha avanzado en el tema de la responsabilidad penal de las empresas, y pues México reformó su Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 421, por ejemplo, donde implementó el modelo compliance, pero lamentablemente no se ha visualizado como inicialmente se pensaba. Entonces, sí nos falta mucho avanzar en el tema de compliance. Creo yo que no debemos enfocarlo únicamente en la materia penal, tiene que ser integral. Por eso es de que se llama compliance legal, no dice compliance penal nada más. Bueno, dentro del compliance está el compliance officer, que es el oficial del cumplimiento, es la persona experta, la persona que de alguna manera va a aplicar el modelo compliance en la empresa. Es el conocedor de cómo manejar este modelo compliance. Y hay compliance officer y compliance chief officer, que es el jefe de compliance. Visualiza, tienes el modelo compliance,
Abajo está el Compliance Chief Officer, que es el jefe de Compliance, y más abajo todavía está el Compliance Officer. Y cada Compliance Officer depende del Chief Officer. Desde luego que cada uno de ellos va a tener una labor. Otra vez regreso al ejemplo de la empresa dedicada a la industria hospitalaria. A lo mejor uno de los integrantes del modelo de Compliance Officer se va a dedicar a hacer una auditoría, el otro Compliance Officer puede dedicarse a revisar la parte ética de la empresa, otro Compliance Officer va a revisar los procesos de la empresa. Cada uno de ellos tiene una labor y cada uno de ellos debe ser dirigido por un Chief Compliance. Entonces, aquí ya te voy a ir resumiendo todas las actividades que tiene este Compliance Officer. Y una de ellas es identificar los riesgos de incumplimiento a los que se enfrenta la empresa. Otra es la prevención de los riesgos mediante procedimientos de control. ¿Y cómo puede un Compliance Officer dentro de una empresa el de establecer programa de prevención de procedimientos de control? Bueno, conociendo la empresa a través de un flujograma, ¿no? O también conociendo a la empresa a través de un organigrama. La diferencia es de que en el flujograma únicamente te va a permitir conocer los procesos, las funciones que tienen cada uno de los integrantes de la empresa, mientras el organigrama te va a dar una radiografía de cómo se encuentra estructurada la empresa. También el Compliance Officer va a monitorear la efectividad de los procedimientos, o sea, les va a dar seguimiento o evaluación una vez que los haya implementado. Va a ayudar a resolver los problemas que en algún momento tenga la empresa por incumplimiento. Se me ocurre que la empresa X, ¿no? Ya tenga un problema porque está citada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por no pagar impuestos. Entonces, el Compliance Officer le va a ayudar a resolver ese problema, no lo va a dejar solo. ¿Cómo? A través de los contadores, de los administradores, de los abogados. Entonces, no únicamente es prevenir los riesgos, sino ayudar a resolver los problemas que tenga la empresa en ese momento. También, ¿por qué no? El Compliance Officer va a ayudar a asesorar a los trabajadores de la empresa. ¿Para qué? Para llevar a cabo su labor dentro de la normativa y estándares que tuviese. Es decir, ¿cómo lo va a lograr? Dando capacitaciones constantes a los trabajadores para que entiendan cómo está estructurada la empresa, cuál es su misión, su visión, sus valores, cuáles son los objetivos que tiene la empresa, por qué no, cuál es la filosofía de la empresa, cuál es la historia de la empresa, que tengan identidad de la empresa, pero sobre todo que cumplan con la normatividad de la empresa. Y esto, insisto, lo se va a lograr a través de capacitaciones. Bueno, ¿qué más hace un Compliance Officer? Porque su labor no únicamente es esa, lo que yo te acabo de comentar, sino atiende las denuncias por conductas delictivas, realiza investigaciones, de tal manera que el Compliance Officer va a establecer canales de comunicación para que los integrantes de la empresa, si tienen conocimiento de alguna conducta delictiva, pues lógicamente procedan a presentar sus denuncias. Y puede haber buzones, puede haber a lo mejor un canal de hacer una llamada anónima, etcétera. Pero sí es importante que la empresa conozca esos canales y que se lleven a cabo. Porque una vez que detecte conductas delictivas, se me ocurre, casos de corrupción, porque también hay corrupción en las empresas, puede proceder a en la República de Cromañón, en Buenos Aires, Argentina, durante un recital de banda de rock denominada Callejeros. Ello sucedió cuando un asistente del espectáculo encendiera una bengala cuyos proyectiles impactaron en una tela inflamable. Este incendio provocó 194 muertos y al menos 1,432 heridos.
entonces una sentencia, en este caso, pues para conocer el criterio del juzgador 38 del control de la Ciudad de México. Desde luego, esto hubiera sido interesante porque hubiese sido el primer caso o la primera resolución tocante a las personas jurídico-colectivas o la responsabilidad de las personas jurídico-colectivas en materia penal. Bueno, con estos dos casos te das una idea de lo importante que es aplicar un modelo compliance, porque estoy seguro que si aquí implementamos un modelo de cumplimiento, pues esto que ves en pantalla no hubiera acontecido, o a lo mejor los riesgos hubieran sido menos, ¿no? Entonces, son las bondades que tiene el modelo compliance. ¿Cuántos tipos de compliance existen? Mira, al final del día, pareciera increíble, pero es el mismo modelo, ha adoptado diversos nombres, en algunos otros casos creo yo que se ha especializado, pero lo importante es conocer cuáles son los objetivos, cuáles son los ingredientes que tiene el modelo compliance. Se le conoce también como compliance corporativo, compliance empresarial, compliance legal, y ahora ya vas a ver por qué, porque no únicamente es en materia penal, puede ser en materia civil, materia fiscal, materia administrativa, materia laboral, materia internacional, materia comercial, etcétera. También se le llama como compliance program, compliance penal o cumplimiento normativo. Mira, vamos ahora a enfocarlo a la materia penal y para ello, bueno, es importante tocar el caso de España. En España, desde luego, han avanzado demasiado en el tema del compliance penal y aquí vemos que procede la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en nombre o por cuenta de las empresas y en su beneficio directo o indirecto, ya sea por sus representantes legales o aquellos que han actuado de manera individual o como algún representante de la empresa. Mira, aquí lo importante, digo, yo sé que es mucha información y que la puedes consultar en internet, son los alcances que ha tenido la responsabilidad penal en España. Es decir, en este país lo que se ha logrado es eximir, si se adopta un modelo de cumplimiento en España y no obstante la empresa incurre en una responsabilidad, lo que permite es buscar que la empresa esté exenta, o sea, no se le finque una responsabilidad, de tal manera de que le ayuda bastante a la empresa. Si el Estado o si el Ministerio Público advierte que con independencia de que la empresa haya cometido algunos delitos o algunas ilicitudes, ¿no? A nombre de los representantes o a nombre de los administradores, bueno, esto puede aminorar la sanción o puede eximirlo de una responsabilidad si hay de por medio un programa de cumplimiento. Desde luego que si no lo hay, le van a aplicar todo el rigor de la ley, tanto a la persona física como a la persona jurídico-colectiva. Y algo que también en España es de que si se ven involucrados los dos, tanto la persona jurídico-colectiva como la física, los procesos se siguen de manera separada y los abogados también son diferentes para no viciar justamente la defensa. Entonces, esos son dentro de las bondades que se pueden advertir en el sistema del compliance penal en España. Y bueno, también las empresas en España no nada más aplica a las personas jurídico-colectivas grandes, sino también a las pequeñas empresas o a los pequeños negocios, ¿no? Las pymes también es lo que estábamos considerando y aquí reitero lo que te había dicho. Lo que puede lograrse con la implementación de un plan compliance es que las empresas queden exentas de alguna responsabilidad. Te voy a leer esta frase, dice, quedará exenta de responsabilidad la empresa si antes de la comisión del delito ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir los delitos
de la naturaleza de la cual, bueno, pues fue cometido o para reducir los riesgos de su comisión. Lamentablemente en México, y ya lo vas a ver más adelante, no tenemos todavía ese alcance, es decir, aquella empresa que haya cumplido o haya tenido un modelo compliance, lamentablemente no lo exime de alguna responsabilidad, de acuerdo a la ley. Bajo ciertas estrategias o argumentaciones jurídicas que se puedan hacer, a lo mejor lo podemos lograr, pero a lo mucho que se puede lograr en México, si una empresa adopta modelos o prácticas de cumplimiento, sería reducirle hasta una cuarta parte la sanción en materia penal. Hablo de la materia penal. Y bueno, pues lógicamente los modelos o el modelo compliance en España implica establecer protocolos, implica establecer procedimientos, también, ¿por qué no? El vigilar el funcionamiento y la observancia en un modelo de prevención. Y esto tiene que ser de manera periódica. Bien, te comentaba en el caso de México. En el caso de México, pues tenemos ya establecido el modelo de cumplimiento en el artículo 421 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Los delitos que están relacionados, por ejemplo, con el compliance penal, pues son delitos como los de regímenes, de defraudación a los regímenes del Seguro Social, que están en la misma ley del Seguro Social, los de defraudación fiscal, los que están en el Código Fiscal de la Federación, puede también ser delitos ecológicos, como la ley ambiental, también en temas de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, o delitos donde exista una obligación de reparar el daño a terceros, por lesiones, homicidio, daño en bienes, como los casos que te comenté, como esta gasera que en algún momento tuvo una responsabilidad por esa explosión. Entonces, estos son los tipos de delitos regularmente donde puede proceder la responsabilidad penal en México. La responsabilidad penal en México parte del artículo 421 al 425 y dice que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proponen. Cuando se haya determinado que además, y aquí lo subrayo, existió una inobservancia del debido control en la organización. O sea, ese es el fin propiamente por el cual se va a fincar responsabilidad en México. Por inobservancia del debido control en su organización. ¿De quién? De la empresa, de los directivos. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir los representantes o administradores de hecho o de derecho. Desde luego, no estamos tan evolucionados como en el caso de España, pero porque no tenemos todavía lamentablemente precedentes, ¿no? Donde se pueda conocer cómo emitió el juez un criterio, cómo se cumplió la resolución o la sentencia, sino que ha llegado mediante acuerdos reparatorios. Afortunadamente, bueno, pues tenemos ese mecanismo de los acuerdos reparatorios o de la justicia reparatoria, y pues no tenemos tantos precedentes como los tienen en España, que ya han legislado demasiado en el tema del compliance penal. Miren, también otra cuestión es de que un planteamiento, si se fusiona o escinde la empresa, ¿se extingue la responsabilidad? Bueno, no se extingue la responsabilidad penal cuando se transforme, fusiona, escinda o disuelva la empresa. Escindir, para que me entiendan, es separar propiamente la empresa. Entonces, por mucho que la empresa diga, no, pues para evitar una responsabilidad penal, porque ya estamos en los medios, porque ya nos están investigando, vamos a fusionarnos con otra o vamos a separarnos. No, con eso no se extingue la responsabilidad. Entonces, finalmente aquí la autoridad sigue investigando y bueno, pues va a llegar hasta sus últimas consecuencias, ya sea también para fincar responsabilidad a la empresa misma
o a los socios fundadores, a los directores o administradores o consejo de administración de la empresa. ¿Es posible iniciar un procedimiento penal a las instituciones del Estado? Mira, no. Es decir, el Estado no pierde, papá gobierno no pierde, es decir, el Ministerio Público puede ejercer la acción penal solo contra las personas jurídicas, como Walmart, como Chedraui, como Telcel, como Telmex, pero no va a proceder en contra de instituciones estatales como la Secretaría de Salud o como la Secretaría de Gobernación. El Estado se cuida, aunque debo decirte que el Estado tiene más que nada en su Ley General de Responsabilidades una especie de modelo compliance para el Estado. Claro, no lo pone con ese nombre, pero sí dentro de sus políticas o dentro de la integración de compliance estatal, vamos a ponerlo así, pues sí es muy parecido al compliance que se aplica por parte de las empresas. ¿Qué sanciones pueden derivar del compliance penal? Bueno, pues mira, sanción pecuniaria o económica, como puede ser la multa, el decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, la publicación de la sentencia, la disolución de la empresa, la suspensión de sus actividades, la clausura de sus locales o establecimientos. ¿Por qué no? Y esto es de lo que más le duele a las empresas, es la prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio pues haya participado algún integrante de la empresa. La inhabilitación temporal de la empresa para participar en alguna contratación pública, también la amonestación pública y bueno, todas las demás que determinen algunas leyes penales, ¿no? En cualquiera de las 32 entidades federativas. Bueno, aspectos complementarios del compliance. Mira, el compliance legal es importante decirlo. No solo es para las empresas grandes, te lo vengo diciendo. También se puede aplicar a lo que se conoce como las pymes. O en un negocio. Claro, el compliance es costoso, pero si lo ves en cuanto a los beneficios, creo yo que es hasta una buena inversión. En Inglaterra, por ejemplo, el 49% de las empresas destina el 10% anual en medidas para prevenir el compliance legal. En Estados Unidos, las empresas han reducido hasta un 95% las multas por violaciones legales y resultando también esto por razones económicas. Y esto es lo que yo llamo como la cultura compliance, la cultura de cumplimiento. Implementar un compliance legal también es por razones económicas. ¿Por qué? Porque evita pagar las multas y las sanciones pecuniarias e incrementa también la confianza con los inversionistas. Recuerda que una empresa no únicamente vive de clientes, ¿no? Hay empresas que viven de donaciones, hay empresas que viven de algún inversionista que confíe en ellos para, pues lógicamente vaya creciendo la empresa. Otros aspectos que comprende el compliance es que en el contexto de los abogados puede considerarse como un compliance legal, es decir, pasa de tener un carácter reactivo por aquello de las demandas a ser preventivo, ya sea como abogado interno o como abogado externo, es decir, una empresa cuando tiene un problema legal, una demanda, pues sí, los abogados ayudamos mucho, desde luego, a afrontar el problema, a contestar la demanda, ¿no? A acompañar a la empresa a algunas audiencias, etcétera. Sin embargo, no únicamente el abogado se puede limitar a un carácter reactivo, puede ser preventivo, puede ser que también se acerque a la empresa y diga, bueno, vamos a hacer una revisión para ver si está cumpliendo bajo un modelo compliance. Y a lo mejor me atrevo a decir que ahora los abogados en sus corporativos, en sus despachos, pueden ofertar un servicio compliance a las empresas. Es un área de oportunidad y es muy bueno conocerlo. En las empresas medianas y grandes se sugiere que las áreas legales y de compliance pues estén separadas. ¿Para qué? Para evitar un conflicto de interés. El compliance legal es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque intervienen tanto abogados, contadores, mercadólogos, economistas y auditores.
En el compliance legal no solamente abarca aspectos normativos, sino también aspectos éticos y políticas internas empresariales. Mira, en el compliance gubernamental, te lo comenté, hay algo similar que está establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Yo le llamo compliance gubernamental y también determina mecanismos para prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas. También establece faltas administrativas graves y no graves. La misma Ley 3 de 3 establece este parámetro. Procedimientos y sanciones para servidores públicos. Establece también sanciones por comisión de faltas a los particulares, no nada más a los servidores públicos. Determina los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas. Crea las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces en la ética pública y la responsabilidad del servicio público. Cuando hablo de ente público, puede ser a nivel federal, puede ser a nivel estatal, puede ser a nivel municipal. Los órganos de internos de control, pues son los encargados de proveer, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos. Y bueno, pues estos entes públicos, que prácticamente serían todas las dependencias de gobierno, pues están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas, pues que permitan el adecuado funcionamiento del Estado y la actuación ética y responsable del servidor público. Recuerda que en el Estado o en las dependencias de gobierno se encuentra con un código de conducta. Entonces ahí vemos la parte ética. Y también se cuenta con una ley que establece las sanciones o las responsabilidades que puede incurrir un servidor público. Y ahí está entonces la parte normativa. El compliance gubernamental, ¿no? Pues lógicamente también tiene políticas importantes para el buen desempeño en el cargo comisión, establece principios, al igual que también en la iniciativa privada. Y desde luego hay un código de conducta y todas estas secretarías de Estado que conocemos a nivel federal, a nivel estatal, en algunos otros países se les llama ministerios, pues van a colaborar también con las personas físicas o morales para que participen en las contrataciones públicas. Imagina, por ejemplo, una empresa que esté bien, y te lo comenté hace un momento, que se conduzca bien, que sea integral, que sea transparente, que sea ética, pues va a tener mucha confianza por parte del Estado para hacer una licitación pública o participar en una contratación pública. Es dentro de las bondades que tiene también el compliance. Y el compliance gubernamental, bueno, pues ya te lo comenté, está establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y desde luego yo te conmino a que leas esta ley. Es una ley relativamente joven, se le llama Ley 3 de 3 y ahí en esa ley, bueno, pues es básica, es como una Biblia para todos los que trabajamos en el sector público y también nos va a permitir a conducirnos correctamente, a no tener problemas. Entonces, sí te invito a conocer esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, pues ya prácticamente culminando todo este escenario del plan compliance, yo traigo algunas ventajas y propuestas. Mira, dentro de las ventajas y propuestas de la implementación compliance es de que va a ayudar a prevenir riesgos como sanciones penales, administrativas, la multa, la clausura, la disolución de la empresa. También va a ayudar a prevenir demandas y denuncias de índole penal, de índole administrativo, de índole laboral, de índole fiscal. Por ejemplo, en materia laboral, si es que la empresa ya tiene una sanción o tiene una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para ver si está cumpliendo con las normas en materia del trabajo y no está violando derechos de los trabajadores, bueno, pues es importante ayudarle a prevenir esos riesgos. También va a ayudar a mantener la buena reputación e imagen de la empresa, le va a permitir dar una tranquilidad a los directivos y a mantener la estabilidad de la empresa, la continuidad de la empresa. Va a permitir generar confiabilidad con los clientes, con los proveedores, al momento de celebrar contratos o participar en licitaciones públicas.
En realidad el compliance pues es un abanico de oportunidad para los abogados. El compliance se puede implementar como servicios profesionales para abogados, o sea, no únicamente limitarnos en asuntos familiares, en asuntos penales, en asuntos laborales, también podemos dar este tipo de servicio y podemos acercarnos con las empresas, podemos también crear un plan estratégico de marketing digital, un espacio físico de compliance legal, donde nos pueda ver mucha gente, donde podamos tener un alcance extenso y donde a lo mejor alguna empresa esté interesada en nuestros servicios. Dar cursos, talleres y capacitaciones en el tema del compliance para quien se quiera certificar, para quien quiera realmente trabajar en este modelo de compliance. Y bueno, pues ya cerramos con un plan de acción compliance para empresas y organizaciones. Este modelo que tienes en pantalla yo lo diseñé. Propiamente consta de estos parámetros y que ayudan bastante ya en la práctica. Esto ya es lo que tienes aquí en pantalla, es lo que se lleva a la práctica. Iniciamos con un diagnóstico interno, que es conocer la empresa o institución como sus antecedentes, su historia, lo organigrama, las funciones, las responsabilidades, los procesos, los objetivos, la normatividad jurídica, las políticas éticas de la empresa. Ya una vez que conoces la parte interna, pues hay que conocer la parte externa, que es el diagnóstico externo. ¿Y eso cómo lo vas a lograr? Vas a conocer la relación que tiene la empresa con los proveedores o con otras instituciones. A lo mejor se me ocurre que hay algunos proveedores que de alguna manera estén involucrados en algo ilícito y la empresa esté vinculada con esos proveedores. Bueno, pues ahí hay que conocer esa relación para evitar a que haya algún problema o esa relación que tiene la empresa con el Estado. Por eso cuando hablo con las instituciones en una licitación pública, a ver cómo se está manejando esa licitación, si se está cumpliendo con lo que se pagó. Una vez que conozcas lo interno y lo externo, hay que identificar y prevenir los riesgos. Por ejemplo, si la empresa ya tiene algún problema, bueno, pues hay que corregir las cuestiones de incumplimiento. Si la empresa le falta normatividad interna como protocolos, manuales, lineamientos, bueno, pues hay que corregirlos o hay que implementar normatividad interna, que no nada más puede ser interna o externa, puede ser hasta internacional. Hay muchas empresas que tienen la necesidad de comercializar en el extranjero. Entonces es necesario conocer esa normatividad externa. También corrección e incumplimiento o ausencia de políticas de ética. Recuerda que el compliance no únicamente se enfoca a la cuestión normativa, sino también a la cuestión de ética, la implementación de controles y privacidad de protección de datos. ¿Cuántas empresas conoces y manejan tus datos? Un banco maneja tus datos. Entonces, si hay un mal manejo de esa información, pues se puede incurrir en una responsabilidad porque hay una ley que protege sus datos. Nosotros tendríamos que ayudarle a la empresa a ver cómo se está manejando esa privacidad y protección de datos, a corregir conductas anticompetitivas si es que la empresa tiene un giro comercial. Recuerda que en materia comercial está el antidoping también, ¿no? La competencia desleal. Entonces hay que sanear a la empresa en este tipo de conductas, evitarlas lógicamente. Capacitar a los trabajadores y a los directivos, el presentar las denuncias o las demandas que surjan con motivo de esto. También hay que ayudarle a la empresa a resolver los problemas. Y yo te puse varios ejemplos en el manejo de crisis. También, ¿por qué no atender casos de corrupción, evasión fiscal, ayudarle a un fraude empresarial que haya en la empresa, que eso lleva tiempo detectar o investigar un fraude empresarial, pues hay un promedio hasta más de 6 meses. También si hay conflictos de interés dentro de la empresa o con alguna otra organización, aplicación de sanciones internas para evitar justamente la impunidad, ¿no? Atención de demandas o denuncias en contra de trabajadores o terceros. También el informe de resultados, o sea, una vez que ya le ayudes a la empresa a prevenir riesgos, a resolver los problemas, pues vas a entregar los resultados. ¿A quién? A los directivos, a los socios, a los fundadores. Y también, ¿por qué no? El cómo les ayudaste a resolver esas problemáticas.
vas a establecer una regulación normativa en esos resultados, les vas a decir cómo hubo un cumplimiento integral y también generar una conciencia y cultura de prevención, es decir, que no se limite a que ya una vez que saneaste la empresa, pues ahí se va a quedar el resultado, sino que deben de tomar conciencia los integrantes de la empresa o de la organización a prevenir los riesgos. Y finalmente, les vas a entregar un certificado de cumplimiento, un programa de cumplimiento, porque ya te dije que si llegase la empresa a tener una responsabilidad o estar sujeta en una investigación, algo que la va a ayudar es ese certificado de cumplimiento para minorar la responsabilidad o para minorar la sanción. Y finalmente, una evaluación semestral o anual. Se vale que tú le ayudes a la empresa a constantemente estar evaluándose. Y cierro con las propuestas de compliance. Con esta última diapositiva cerramos la sesión y es dentro de las propuestas capacitar a los ministerios públicos y a los jueces en tema de compliance. Créeme que yo he visto muchas autoridades ministeriales que no tienen ni la remota idea de cómo llevar el compliance, saben que está en la ley, saben que está en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no lo han aplicado y no saben cómo aplicarlo. También que haya una capacitación constante de los operadores jurídicos en el tema del compliance legal. Si estuviste en esta sesión, yo aplaudo mucho esa disposición. De ahí debemos empezar a capacitarnos en estos temas muy importantes, porque como operadores jurídicos, tarde que temprano, vamos a tener que ajustarnos a esta nueva forma de trabajo del modelo compliance. Crear una ley o código de compliance legal, dices, bueno, pero es que está establecido en la ley, está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero facilitaría mucho que se creara una ley o código específicamente de compliance legal. También difundir una política de cumplimiento a través del Estado y de las empresas. El compliance penal, ya lo comentamos, en las empresas u organizaciones puede servir como un excluyente de responsabilidad o en México como un atenuante, pero vamos buscando que sea más extensivo. El compliance legal representa un área de oportunidad para los abogados e incluso se puede incluir en los servicios de los despachos de abogados. Y mira todo el abanico que tiene el compliance, o sea, el compliance legal, no nada más te comenté que es en el aspecto penal, mira, puedes considerar el derecho constitucional, el derecho empresarial, el derecho civil, el penal, el laboral, el fiscal, el administrativo, el mercantil, el internacional. O sea, ve todas las materias del derecho que están dentro del compliance. Y finalmente, hay que adoptar o hay que implementar un modelo compliance gubernamental. Sí, ya lo tiene tal vez el Estado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero creo yo que es más fácil que el Estado le aprenda a la iniciativa privada que la iniciativa privada le aprenda al Estado. Bueno, pues con eso termino mi exposición. Espero que te haya agradado esta parte del compliance. Me puedes buscar en internet, en cualquiera de estas redes sociales. Estoy disponible por si ahí tienes alguna duda. Yo con todo gusto te contesto. Y también tengo un correo electrónico donde puedes hacerme alguna consulta. Ahí tengo un libro adicional que se llama Las injusticias en el proceso de Cristo, es mi cuarto libro, prácticamente 8 años de investigación, donde hice un análisis del proceso de Jesús bajo la ley hebrea y bajo la ley romana. Y bueno, pues dices, ¿y esto tiene mucho que ver con el compliance? Bueno, nada más es algo adicional y que uno como investigador y como escritor también se apasiona mucho con esos temas. Bueno, pues hasta ahí dejo de compartir y quedo a tus órdenes para cualquier pregunta o planteamiento que deseas hacerme. Adelante, por favor. Doctor, deme un momentito, déjeme acomodar la pantalla porque lo vemos muy pequeñito. Mientras vamos dando tiempo a que lleguen las preguntas. Deme un segundo. Muy bien, gracias. Listo, ahora sí, ya lo vemos. Bueno, tenemos por aquí unos saluditos. Le manda saludos Isabel Cajica Zárate. Le saluda desde Tlaxcala.
También Graciela Saji, ella la saluda desde Oaxaca. Giovanna DC le pregunta, bueno, le comenta y le pregunta: muchas gracias por tan valiosa información, doctor Rubén. ¿Cómo sugiere que sea el cobro de honorarios a las empresas por concepto de servicios jurídicos de compliance? Muy buena pregunta. Y de hecho no comenté eso. Y gracias por la pregunta, Giovanna. Pues mira, hay diversas formas de establecer un parámetro de cobro. Regularmente se cobra el 20% de del modelo compliance. Es decir, hay empresas que manejan anualmente un ingreso. Dentro de su ingreso anual se me ocurre que sea de 1 millón de pesos. De ese porcentaje, el 10% se puede destinar para contratar los servicios honorarios de un corporativo para implementar el compliance. Desde luego, ese corporativo debe de estar certificado, debe también de tener un acreditamiento. Los integrantes del corporativo deben de demostrarle a la empresa que efectivamente tienen experiencia, tienen algo que lo respalde. La otra es el que se diseñe un plan, un modelo, que yo puse ahí en la imagen una propuesta, y ese modelo se le puede vender a la empresa, pero ya algo fijo se me ocurre. Hay que ver la dimensión de la empresa. Si es una empresa grande, como Telmex, yo lo decía, como Bodega Aurrerá, etcétera, Walmart, pues hay que considerar que son empresas que manejan mucho ingreso, mucho capital, y podemos venderles un proyecto de esta naturaleza tal vez en unos $500,000 o en 1 millón, etcétera. Pero si vemos que la empresa es pequeña o es una pyme, bueno, pues vamos viendo que no van a pagar esa cantidad, sino únicamente podemos considerar una cantidad, puede ser de $200,000, pero sí, lo importante es que depende también la magnitud que tenga la empresa, si es grande, si es mediana, o también yo en algún momento lo dije, puede ser hasta un negocio que quiera cumplir y que contrate un servicio de esta naturaleza, y no le vamos a cobrar 200, 300,000 pesos. A lo mejor vamos a ser más accesibles cobrando tal vez 50, 70,000 pesos, dependiendo también cómo se encuentra ese negocio, de qué tan grande sea, de qué tan magnitud sea, para poder cobrar esos honorarios. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos por aquí otra pregunta de Hilda Pinzón. Muchas gracias, perdón, muy buenas tardes a todos. Una pregunta: ¿cómo especializarse en compliance? También excelente pregunta, Hilda. Bueno, primordialmente ya ustedes dieron el primer paso, que es conocer este modelo, por lo menos tener una pincelada, porque realmente en 1 hora y media, en 1 hora y cuarto, pues no vamos a conocer realmente todo cómo se integra el compliance, solamente una pincelada, pero ese es el primer paso. Segundo, ir capacitándose constantemente en esos temas. Hoy que está el internet, las redes sociales, hay muchos cursos relacionados con esto, pero yo sí les recomiendo que sean diplomados, cursos, talleres, sobre todo que estén certificados, quien vaya a ofertarles este tipo de modelos compliance. ¿Por qué? Porque al final les van a dar un acreditamiento, una constancia, y al final también ese acreditamiento debe tener un valor no obstante curricular, también un valor de certificado compliance. Y esas empresas que ofertan este modelo compliance regularmente están registradas bajo un organismo internacional, un comité internacional compliance. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, pero el fin último es capacitarse y certificarse en el modelo compliance. Adelante. Gracias, doctor. Por aquí había una pregunta también así similar. Giovanna también preguntaba que dónde se pueden certificar en compliance. ¿En dónde es? Ya lo comentaba, hay muchas instituciones educativas, sobre todo que están asociadas con organismos internacionales que están certificados en modelo compliance. Regularmente, y yo doy una sugerencia muy buena, como esto nació en el mundo anglosajón, y propiamente en Estados Unidos,
Yo en lo particular estoy certificado en este modelo y tuve que ir a Estados Unidos para poder acudir justamente a algún curso de modelo compliance y ellos me dieron la certificación en una universidad de allá, sería en Rhode Island. Pero hay muchas, yo digo, si tienen la posibilidad, ir a Estados Unidos. Si no en México, solamente es investigar si esa empresa o esa institución está certificada para poder tomar un curso. Y también hay que tomar en cuenta otra cosa, que estos cursos son algo caros, ¿eh? Entonces, sí, también hay que hacer una buena inversión, porque esa sería una inversión. Adelante. Exacto, doctor, es una inversión. Yo siempre he pensado que todo en lo que nos capacitamos, nos actualizamos, es una inversión. Puede sonar a que es, híjole, voy a dar un pago y este y el otro, pero después viene la ganancia, y no solamente económica, sino intelectual. Bueno, pues perdón. Continuando, le comenta Luxi Martínez. Muchas gracias por el tema súper interesante. Felicidades al ponente y a la revista Lex Informa por su gran programa. Muchas gracias, Luxi. Y Gilda nuevamente le comenta que gracias por la respuesta y le envía saludos desde Campeche. Giovanna le envía saludos desde Toluca. Y tenemos por ahí también varias personas que nos están viendo. Les mandamos saludos de parte del ex y de parte del doctor. Doctor, muchísimas gracias. La verdad fue una ponencia magistral. Como usted dice, 1 hora 15, 1 hora y media no es suficiente para este tema tan actual y tan interesante. Entonces yo creo que por ahí podríamos hacer una parte 2, ya que esté el licenciado René Castelán, para que también pueda interactuar ya más con él. ¿Qué le parece? Lo platicamos, lo agendamos y nos vemos para una próxima sesión. Desde luego, pues con toda la disposición, todo este material se lo voy a facilitar al licenciado René Castellán Olín y con gusto, pues quien quiera acercarse a él, no dudo que se los pueda compartir. No obstante, hay material que yo he subido en internet, en redes sociales, en algunas revistas también, que es el plan de acción compliance y es de dominio público y está a su disposición. Muchas gracias también a Alex Informa, a usted en lo particular por el recibimiento y bueno, pues estoy a su disposición en cualquier otro evento que ustedes quieran conocer. Doctor, nuevamente puede repetir su Facebook, su correo electrónico para que se pongan en contacto con usted. Claro que sí, me pueden buscar como Rubén Darío Marchán Ubaldo o doctor Rubén Darío Marchán Ubaldo en internet. Me pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, tan solo con el simple hecho de que den mi nombre, ahí estoy en el buscador, muy disponible, y también está todo el material, no únicamente en compliance, en otras materias muy interesantes como este tema. Les adelanto también que el doctor ya nos envió su nota para la edición que sigue de revista Lex Informa. Entonces, para el próximo domingo 15 de agosto estará disponible la nota en nuestra edición número 26 para que puedan leerla completa y puedan compartirla. También se la voy a proporcionar a usted doctor, para que pueda compartirla con sus seguidores. Muchas gracias. Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes.